necesidades. Usted no ora porque usted quiere que Dios crea que usted es santo, y usted no ora para obtener lo que puede obtener o para hacer que Dios le dé lo que usted quiere. Usted ora más bien para permitir que Dios se manifieste a sí mismo. Esta es la razón por la que regresamos a nuestro versículo clave en Juan 14:13. Jesús dijo: si pidierais algo en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué es que Dios va a oír su oración y responderá? Para que el Padre pueda ser glorificado. La oración es siempre y en primer lugar y sobre cualquier otra cosa un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y un acto de sumisión a la misma. Todas nuestras peticiones, todas nuestras pasiones, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, todas nuestras pruebas, nuestros problemas, todos están sujetos. Regrese de nuevo a la oración. A su nombre, versículo 9, y a su reino, versículo 10, y a su voluntad, versículo 10. Toda la oración comienza ahí. Después usted tiene en el versículo 11, danos, versículo 12, perdónanos, versículo 13, guíanos, pero el dar, el perdonar y el guiar para nosotros viene únicamente cuando Dios es colocado en el lugar previo. La verdadera adoración comienza con Dios. La verdadera adoración es olvidarse de uno mismo y glorificarlo a Él. Desafortunadamente, la mayoría de la gente piensa en la oración como un esfuerzo por llevar a Dios a que se alinee con sus propios deseos, y este es un movimiento muy predominante en la actualidad en la iglesia. La gente está reclamando cosas de Dios, imponiendo demandas en lo que Dios tiene que hacer, entrando a la presencia de Dios afirmando que Dios debe hacer esto. He estado escuchando a dos, particularmente en la televisión, y hay muchos otros, pero estos dos parecen estar guiando el desfile. Ambos salen del mismo molde en el que interpretan de manera inadecuada las Escrituras, le dicen a la gente que demande cosas de Dios. Por su fe ellos demandan que Dios haga esto y demandan que Dios haga aquello. Uno de ellos estaba diciendo la otra noche que si usted es un cristiano lleno del Espíritu, usted nunca debe conocer un día de enfermedad en su vida entera. Usted demanda eso de Dios mediante su fe y Él lo mantiene usted con salud. Este tipo de manera de pensar es simplemente una extensión de lo que ha sido una manera común de ver la oración, nada más que ahora es algo desenfrenado, y es que la oración tiene que ver únicamente con demandar cosas de Dios en base a las condiciones de usted. Y sea que nos guste admitirlo o no, en muchos casos esa es la manera en la que oramos. Por cierto, no es nada nuevo. Le tengo que enseñar una ilustración de Génesis simplemente para mostrarle lo antiguo que es este tipo de oración. En Génesis 28, versículo 20, Jacob hizo un voto. Él es un patriarca ahora. Jacob hizo un voto diciendo, y aquí está su voto, y le está hablando al Señor: si Dios estuviera conmigo y me guardara en este camino que voy, en otras palabras, si Dios está conmigo y va a hacer lo que yo quiera, y me diera pan para comer y vestido para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios. Ahora, ¿le gusta a usted eso como una oración condicional? Dios, ¿me quieres de tu lado? Haz lo que te pido, y esta piedra, la cual levanto como pilar, será la casa de Dios, y de todo lo que tú me des, ciertamente yo te daré el diezmo. Inclusive voy a diezmar, te voy a dar dinero si tú haces lo que yo te pido. Ese no fue un voto espiritual, ese fue un voto carnal. Dios, tú haz lo que yo te digo que hagas, y entonces yo te voy a dejar que tú seas mi Dios. Así es como usted no debe orar. Usted no está en el lugar previo de la oración. Usted no va a Dios en la oración demandando algo, mandándole algo a Dios, afirmando que todo lo que usted dice lo debe tener. Eso no es verdad. Oigo la promesa de esta persona todo el tiempo: si usted tan solo creyera que lo tiene, lo tendrá. Eso es basura, eso no es verdad. Eso es jugar juegos con la mente de la gente, jugar juegos, peor aún, con la soberanía de Dios. La oración tiene como su propósito la exaltación de Dios, el colocar a Dios en su lugar apropiado, la manifestación de su majestad y su voluntad soberana, y traemos los otros aspectos en línea con ello. La oración es para Dios. Esa es la razón por la que hemos bosquejado la oración de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, eso es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. Venga tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, esa es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, esa es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, la preeminencia de Dios. La oración modelo entera se enfoca en Dios. Y de manera precisa enfrenta el asunto que enfrentó Jesús cuando la presentó, ya que los fariseos y los escribas y la gente judía que seguía la enseñanza de ellos habían tomado la oración de lo que Dios quiso que fuera un vehículo para desplegarse a sí mismo, y la habían convertido en un ejercicio tradicional pervertido por los hombres, mediante el cual ellos atraían la atención a sí mismos.
Ellos usaban sus oraciones de manera hipócrita para mostrar lo espirituales que eran. Ellos suponían que en sus oraciones ellos estaban informándole a Dios de cosas que Él no sabía, por lo menos parece ser implícito en el texto previo. Y ellos de hecho entraron en repeticiones vanas como los paganos lo hicieron, como si pudieran manipular a Dios para hacer que Él les diera lo que ellos demandaban. Ellos habían creado un tipo de oración que era ilegítimo, pervertido, subestándar y no escritural. Jesús entonces, al confrontarlos aquí, corrige la situación. En el capítulo 6, Jesús dijo, sus limosnas no son según el estándar de Dios. Él dice, su ayuno no es según el estándar de Dios. Y aquí, en esta sección, su oración no es según el estándar de Dios. Ahora, permítanme corregirlo. Así es como deben orar, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. No lo han estado haciendo así. Así es como deben orar, no de manera egoísta, no. Oraciones de justicia personal, sino oraciones que se enfocan en Dios, no oraciones que se presentan como si la persona fuera demasiado buena en sí misma. Y él comienza con la paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vimos eso la semana pasada, ¿no es cierto? El primer reconocimiento es que Dios es nuestro Padre, Pater. Él es nuestro Padre. El arameo habría sido Abba. Él es nuestro papito, un término de gran intimidad, un término de gran calidez personal, un término que pertenece a una familia. Dios no es un ogro distante, Dios no es algún tipo de ser inmoral, cruel, caprichoso, que está entrometiéndose con sus supuestos súbditos, sino que Él es un Padre amoroso, tierno, cuidadoso, que se preocupa, y Él tiene a disposición suya todos los tesoros del cielo para usarlos para el beneficio de sus santos, para que su nombre sea glorificado. Padre nuestro significa entonces que Dios va a oír porque Él se preocupa. Padre nuestro que estás en los cielos, significa que cuando Él se preocupa, Él puede satisfacer la necesidad, porque Él tiene recursos eternos ilimitados.